Introducción. ¿Qué es un PLC? Norma IS 61131-3. Importancia de los PLC en la automatización industrial. Presentación realizada por Carlos Alberto Ramírez Mendoza. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se fabrican miles de autos al día? ¿Cómo se embotellan refrescos a una velocidad increíble? ¿O cómo se controla el llenado del tanque industrial sin que una sola persona tenga que presionar un botón? Detrás de cada uno de estos procesos perfectos no hay magia. Hay un cerebro, una computadora industrial diseñada para resistir calor extremo, humedad, vibraciones y es encargada de tomar decisiones en fracciones de segundos. Esto es lo que conocemos como un PLC, que es un controlador lógico programable, por sus siglas en inglés. En esencia, es una computadora industrial diseñada para automatizar procesos electrónicos en entornos de fabricación, maquinaria y líneas de montaje. Su función principal es el monitoreo constante en el estado de los dispositivos de entrada, como sensores, botones e interruptores, y basándose en un programa personalizado, tomar decisiones para controlar los dispositivos de salida, monitores, válvulas, luces y release. Para entender la importancia de un PLC tenemos que viajar en el tiempo, más o menos a la década de los 70. Antes de que existieran estos controladores, las fábricas se automatizaban con algo llamado lógica cablada. Consistía en armarios gigantes que se convertían en un dolor de cabeza para los electricistas, ya que tenían que buscar un cable en medio de montones de cableados. Y si la fábrica quería cambiar el proceso de producción, debía arrancar todo el cableado y empezar desde cero. El PLC nació para solucionar esto. Cambió las toneladas de cables físicos por líneas de código de software. Si necesitan cambiar un proceso, ya no tocas cables, sino que solamente modificas el programa de la computadora, y esto da flexibilidad al trabajo, reduce costos drásticamente y facilita el mantenimiento. De allí radica su importancia. Al principio, cada fabricante creaba su propio PLC, con su propia forma de programar. Si aprendías a usar una marca y te cambiaban a otra, era como si te hablaran en un idioma totalmente diferente. Para evitar esto, nació la norma IS 61131-3. Este es el estándar internacional que unificó las reglas del juego y definió los lenguajes oficiales para programar cualquier PLC en el mundo, sin importar si es de Siemens, de Roswell o de Schneider o tal vez de Delta. Esta define 5 lenguajes. Buenas tardes. A continuación realizo la presentación de lenguajes de programación según la norma IS 61131-3, el estándar internacional para la programación de PLCs en sistemas de automatización industrial. Como lo vemos en la presentación, la introducción a la norma IS 61131-3 nos dice que la norma fue desarrollada por la Comisión Electrotécnica Internacional con el objetivo de estandarizar la programación de los PLCs. Gracias a esta norma, los programas pueden ser más fáciles de comprender, mantener y transferir entre diferentes fabricantes de equipos de automatización. El objetivo, como tal, es unificar la forma de programación, facilitar el mantenimiento y permitir que los programas sean más compatibles entre diferentes fabricantes. Tenemos varios lenguajes definidos por la norma, los cuales son: el primero es el diagrama de escalera, el segundo es el diagrama de bloques funcionales, también tenemos el lenguaje de texto estructurado, el siguiente es diagrama de funciones secuenciales y por último una lista de instrucciones, que también es un lenguaje de la norma como tal. La norma IS 61131-3 proporciona un marco estándar que permite utilizar diferentes lenguajes de programación para resolver problemas de control y automatización de manera eficiente y comprensible. El diagrama de escalera como tal, ese es un lenguaje, es el lenguaje más conocido, es uno de los más utilizados en la industria. Su presentación gráfica es similar a la de los circuitos eléctricos de relés tradicionales. Este lenguaje utiliza contactos de bobina, temporizadores y controladores para desarrollar la lógica del control. Por su facilidad de interpretación, es ampliamente utilizado por técnicos electrónicos y personal de mantenimiento. Nuestro siguiente lenguaje es el diagrama de bloques funcionales. Es un lenguaje gráfico basado en bloques funcionales conectados entre sí. Como lo vemos en la presentación, hay unos bloques y hay unas conexiones entre sí
Ahí hay un ejemplo que vemos en la pantalla, en la presentación, y es encender un motor cuando dos sensores estén activos, ¿sí? Dependemos de las dos condiciones de los sensores, sensor 1 y sensor 2, para que el motor arranque en ese sentido. Entonces, cada bloque realiza una tarea específica como operación lógica, temporización, conteo o control PID. Este lenguaje facilita la visualización de procesos complejos y es muy utilizado en sistemas de control continuo. Por ejemplo, un motor puede activarse únicamente cuando dos sensores detecten una condición determinada. Nuestro siguiente lenguaje es el de texto estructurado, y allí digamos que tenemos un lenguaje de texto de alto nivel similar a Pascal o al lenguaje C. Permite desarrollar programas complejos mediante estructuras condicionales, ciclos repetitivos, cálculos matemáticos y funciones avanzadas. Es ideal para aplicaciones que requieren procesamientos de datos, algoritmos complejos y manejo de información. Ofrece gran flexibilidad y potencia para realizar operaciones avanzadas en PLC. Nuestro siguiente lenguaje de programación es el de diagramas de funciones secuenciales. Es un programa mediante etapas y transiciones. Cada etapa presenta una acción específica dentro del proceso. Las transiciones determinan cuándo se debe avanzar a la siguiente fase. Es especialmente útil en procesos secuenciales como líneas de producción, máquinas automáticas y sistemas de llenado. Permite una visualización clara, estructurada del proceso completo. Ahora bien, tenemos la lista de instrucciones. Buenas noches, me presento, mi nombre es Erika Paola Muñoz Quitián, mi NRC es 8140 de Ingeniería Industrial. Voy a hablar un poco de la automatización. Bueno, en esta presentación veremos cómo la industria 4.0 transforma los procesos productivos mediante herramientas digitales avanzadas. Las industrias 4.0 representa la cuarta revolución industrial y se basa en la integración de las tecnologías como la Internet de las cosas, inteligencias artificial, análisis de datos, automatización y gemelos digitales. Estas tecnologías permiten optimizar la producción, reducir costos y mejorar la toma de decisión. El modelado de procesos productivos consiste en crear una representación virtual de una línea de producción real. Este modelo permite analizar el comportamiento del sistema antes de realizar cambios físicos en la planta. Gracias a la simulación digital, es posible identificar cuellos de botella, evaluar en diferentes escenarios y optimizar recursos sin afectar la operación real. Para modelar procesos productivos se utilizan herramientas especializadas como Siemens Tecnomatis, Planis Simulation, Plexim, Simio y Anilogi. Estas plataformas permiten construir modelos virtuales de fábricas, simular el flujo de materiales, analizar tiempos de producción y optimizar el rendimiento de los sistemas de manufactura. Ahora observaremos el modelado de una línea de ensamblaje de productos. El proceso consta de 5 etapas. Primero, precisión de materia prima. Segundo, almacenamiento. Tercero, ensamblaje. Cuarto, control de calidad. Quinto, empaque de despacho. En el software de simulación, cada estación se representa mediante un modelo virtual conectado al flujo de producción. Los productos avanzan entre estaciones mientras el sistema registra tiempo de operaciones. Se realizó una mejora agregando un segundo recurso de trabajo después de ejecutar nuevamente la simulación, la producción y aumentó los tiempos de espera y disminuyeron. Una de las tecnologías más importantes de la industria 4.0 es el gemelo digital. Es una representación virtual de una máquina, proceso o fábrica que recibe información en tiempo real, desde sensores instalados en el sistema físico. Gracias a los gemelos digital, las empresas pueden monitorear operaciones, predecir fallos y optimizar procesos y realizar mantenimiento preventivo. Los principales beneficios de modelado y simulación en la industria 4.0 son resolución de costos operativos, optimización de tiempos de producción, detección temprana de errores, mejor utilización de recursos, incremento de la productividad y mayor flexibilidad ante cambio de la demanda. La simulación permite probar escenarios virtuales antes de implementarlos en realidad.
reduciendo riesgos y mejorando la competitividad empresarial. En conclusión, el modelaje de procesos productivos mediante herramientas de simulación en uno de los pilares fundamentales de la industria 4.0, gracias a la tecnología como los gemelos digitales, la disimulación y el análisis de datos de las empresas pueden optimizar sus procesos, tomar mejores decisiones y aumentar sus eficiencias operativas. La transformación digital industrial ya no es una visión de futuro, sino una realidad que está redefiniendo la manufactura moderna. Cordial saludo, mi nombre es Dayana Ferreira y el día de hoy vengo a hablarles en el video sobre la demostración práctica de la programación de un PLC, la programación de un PLC simple utilizando un lenguaje estándar, preferiblemente LD o FBD, mostrando la simulación del proceso automatizado y la interacción entre sensores y actuadores. Este video aborda los fundamentos de la programación de controladores lógicos programables, conocidos como PLC. Estos dispositivos son esenciales en los sistemas de automatización industrial modernos. A lo largo de esta explicación se presenta de una manera en que un PLC interactúa con los diferentes elementos de un proceso productivo mediante las señales de entrada y salida, la cual permite automatizar tareas que anteriormente requerían intervención humana de manera constante. En primer lugar, hablaremos de el concepto de entradas, que corresponde a las señales que recibe el PLC desde dispositivos externos como lo son pulsadores, sensores de prioridad, interruptores o detectores de diferentes variables físicas, las cuales estas señales proporcionan información sobre el estado del proceso, permitiendo que el controlador tome decisiones de acuerdo con la programación establecida. Asimismo, también describimos las salidas, las cuales representan las acciones que ejecutan el PLC después de procesar esta información que se recibe. Estas salidas pueden activar motores eléctricos, lámparas, válvulas, neumáticas, alarmas o cualquier otro actuador necesario para el funcionamiento del sistema automatizado. Entonces, de esta manera el PLC actúa como el cerebro del proceso, recibiendo toda la información y generando respuestas de forma rápida y precisa. Asimismo, a lo largo del video también nos presenta el lenguaje de diagrama de escalera, uno de los métodos de programación que son más utilizados en la industria debido a la facilidad de interpretación y la similitud con los esquemas eléctricos tradicionales. También nos muestra cómo se representan gráficamente las entradas y las salidas y contacto dentro del programa, lo cual permite construir secuencias lógicas para lograr diferentes procesos industriales. Asimismo, explicamos la relación entre elementos físicos conectados al PLC y su representación dentro de un software de programación. Nos habla de una demostración práctica utilizando PLC SIMS. Se observa el procedimiento para configurar las entradas y las salidas. Se crea un proceso lógico básico de control y verificación del funcionamiento mediante simulaciones o pruebas operativas. También permite comprender cómo una acción realizada en un operador, como presionar un pulsador, puede generar una respuesta automática en el sistema, como el encendido de una lámpara o la activación de algunos dispositivos. Y para finalizar, el video destaca la importancia de los PLC en la automatización industrial, puesto que ofrece mayor confiabilidad, precisión y flexibilidad en comparación con los sistemas de control convencionales. Entonces, gracias a esas características, los PLC son ampliamente utilizados en líneas de producción, lo que son plantas de manufactura, procesos de transporte y múltiples aplicaciones industriales donde se requiere un control eficiente y seguro en las operaciones. Entonces, como conclusión también de este video, el contenido nos proporciona una base bastante sólida para comprender los principios esenciales de la programación PLC y el papel fundamental en la automatización de los procesos industriales. Asimismo, este video también representa lo que es el software de programación mediante el lenguaje y el diagrama de escalera. Entonces utiliza unos ejemplos prácticos, observa la señal de entradas, de salidas, nos proporciona también las configuraciones, lo cual verifica un funcionamiento mediante las simulaciones y las pruebas prácticas que se hacen.
también proporciona una explicación pues clara y sencilla sobre los principios básicos que debemos tener al momento de hacer una programación en PLC, lo cual destaca las importancias, lo que decía, pues de las entradas y las salidas, como las herramientas pues esenciales en el desarrollo pues de cada uno de los sistemas de automatización pues en el sector industrial, lo cual demuestra pues lo eficientes y lo confiables pues que pueden llegar a ser este tipo de programación. Entonces es como un breve resumen de la importancia y pues los sectores donde podríamos nosotros pues implementar este tipo de software. Hola a todos, en esta parte del trabajo vamos a analizar la norma IEC 61113 y su aplicación práctica en la industria 4.0, enfocándonos en cómo influye en la programación de PLC y cómo facilita la integración e interoperabilidad entre diferentes sistemas industriales. ¿Qué es la norma IEC 61131? Es una norma internacional que define lenguajes y estructuras estandarizadas para la programación de controladores lógicos programables o PLC. Su principal objetivo es proporcionar reglas comunes para el desarrollo de software industrial, permitiendo que los programas sean así más organizados, mantenibles y compatibles entre diferentes fabricantes. Ahora, ¿cómo influye en la programación de PLC? La influencia de esta norma en la programación de PLC es muy importante. Primero, establece estándares comunes que permiten a los programadores trabajar bajo una misma estructura. Además, mejora la portabilidad del código, facilita así su adaptación entre distintas plataformas. También reduce los tiempos de desarrollo y puesta en marcha de proyectos, simplifica también la capacitación de personal y, gracias al uso de lenguajes estandarizados, facilita el mantenimiento mediante programas más claros y documentados. Como resultado se obtiene un software mucho más eficiente, reutilizable y escalable, alineado con las necesidades de la industria 4.0. Hablando un poco de la integración e interoperabilidad, uno de los mayores aportes de la norma es que facilita la integración y la interoperabilidad entre sistemas industriales. Al utilizar lenguajes estandarizados, equipos de diferentes fabricantes pueden comunicarse de la forma más sencilla. Además, se favorece el intercambio de información entre PLC, interfaces HMI, sistemas SCADA, sensores y plataformas de gestión de datos. Eso permite construir soluciones multiplataforma donde los dispositivos trabajan de forma coordinada, reduciendo costos de integración y aumentando la flexibilidad de las operaciones industriales. ¿Cómo es su aplicación en la práctica en la industria 4.0? En esta industria los sistemas deben estar conectados y compartir información en tiempo real. Entonces, gracias a esta norma, los PLC pueden integrarse con tecnologías como bases de datos, plataformas en la nube, sistemas de monitoreo y herramientas de análisis, permitiendo así procesos mucho más inteligentes, escalables y eficientes. En conclusión, la norma IEC 61113 no solo estandariza la programación de los PLC, sino que también facilita la integración entre dispositivos y plataformas. Eso lo convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de sistemas automatizados modernos y para la implementación exitosa de la industria 4.0. Muchísimas gracias a todos.